En Primera de Corintios, vamos a compartir algunos versículos. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a dar lectura desde el versículo 50. En el nombre de Jesús dice su palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo da mucho énfasis a nuestra preparación. Da mucho énfasis y en todas sus epístolas va trabajando sobre la preparación de la esposa de Jesucristo, ¿verdad? Sobre la preparación que tenemos nosotros en este tiempo donde estamos, dice, en un proceso de transformación. El apóstol Pablo dice que vamos en un proceso de transformación donde esa transformación implica prepararnos para recibir nuestra herencia. Somos preparados, hoy estamos siendo preparados para recibir nuestra herencia. Estamos siendo capacitados, ¿verdad? De cómo recibir y qué hacer con el regalo que estamos primero hoy teniendo y después que vamos a tener, ¿verdad? Porque necesitamos entender el tesoro que tenemos en nuestras manos para darle valor. Porque si no, en un descuido lo tenemos por basura. Entonces, hoy en este tiempo, en esta peregrinación, estamos siendo enseñados primero a ser transformados y en esa transformación a darle valor primero al tesoro que hoy tenemos y a lo que mañana vamos a recibir. Y esa preparación, la palabra lo llama santificación, hoy día. La palabra lo llama santificación. Volvemos a leer el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, dice, heredar la incorrupción. Es decir, en nuestro estado estamos incapacitados para ver las maravillas o la herencia que el Señor nos ha concedido. Es por eso que dice, el mundo no puede ver ni anhelar lo que Dios tiene. No puede, pero nosotros sí. Y en esta santificación, que es la antesala a la glorificación. Hoy estamos siendo santificados. La obra de Jesucristo en la cruz tiene 3 etapas. La primera etapa, la justificación. Gracia sobre gracia. Por gracia soy salvo y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hemos recibido gratuitamente. Una vez que hemos sido justificados, dice la palabra, hoy estamos siendo preparados. ¿De qué manera? Siendo santificados. Y esta santificación, cuando culmine esta santificación, dice, vamos a ser, ¿qué vamos a ser? Glorificados. Entonces, esta santificación es una preparación, ¿verdad?, que estamos teniendo hoy para lo que vamos a recibir mañana. Ahora, la santificación no es hacer lo que agrada a Dios. La santificación no requiere hacer algo para agradar a Dios. La santificación en el nuevo pacto implica ser lo que le agrada a Dios. Es por eso que hoy tenemos, es Cristo en nosotros.
En el antiguo pacto uno debía hacer, debía sacrificar, debía traer un cordero, entregarle al sacerdote. Debía peregrinar, debía guardar un sábado. Pero hoy es Cristo en nosotros, ese cordero sacrificado. Hoy es Cristo en nosotros, ese reposo. Hoy es Cristo en nosotros lo que agrada a Dios. Entonces, la santificación hoy día nos trata de que podamos ser lo que Dios le agrada. Por eso dice que llevamos en todo lugar el olor de Cristo en nosotros. Y el olor es nuestra esencia. Si Cristo es nuestra esencia, ese olor se refleja en nosotros. Ahora, en el verso 51, es lo que estamos diciendo. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sea en el tiempo que nos toque, todos necesitamos llegar a la plenitud de nuestra carrera, porque es una carrera. Por eso habla de transformación. Y esta transformación no es una carrera de 100 metros, es una maratón de kilómetros. ¿Verdad? Cada uno tiene su propia maratón en el desierto. Carrera en el desierto, ¿verdad? Donde el Señor se encarga de guiarnos por ese desierto. Pero cada uno necesitamos llegar a la plenitud de nuestra carrera, sea que durmamos o no. Sea en la condición que estemos, porque dice, no, versículo 51, no todos dormiremos. Pero, ¿qué le va a pasar a todos? Seremos transformados. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 13, tenemos esta declaración. 4:13 de Efesios dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Hay un proceso en el cual usted y yo estamos pasando. Porque ¿cuál es el propósito de que este cuerpo corrupto pueda volverse incorruptible para recibir la herencia? Porque sangre ni carne no puede heredar, ¿verdad? Entonces, el 4:13 de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿De qué habíamos dicho? ¿De qué la santificación? Cristo. ¿Cómo yo voy convirtiéndome o pareciéndome más a Cristo? Cuando conozco quién es Cristo o qué es Cristo. ¿Verdad? A un varón perfecto. ¿Qué es un varón? ¿Sin errores? No. A un varón obediente a la palabra. Un varón que entiende, una mujer que entiende, un hijo de Dios que entiende cuál es su propósito por la revelación de su palabra. Un varón, una mujer, un hijo de Dios que busca agradarle a sus padres por lo que va entendiendo en la revelación de la palabra para cada uno. Porque cada uno tiene una revelación diferente, cada uno tiene un llamado diferente, cada uno tiene un trabajo diferente en el Señor. Es por eso que en el único que podamos compararnos es con Cristo. Porque sigue diciendo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es esa plenitud de nosotros lo que va a hacer posible que esta transformación sea posible hoy. Primeramente, sea santificado hoy. Que es cambiar esto corruptible, estos pensamientos, estos sentimientos, estas emociones, estas ideas, estos razonamientos corruptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que corrompen nuestra vida. Todo lo que es en nuestra vieja naturaleza corrompe por eso es corruptible, sea transformado a lo incorruptible. Y eso es lo que es el propósito, y eso es lo que la palabra nos va mostrando. Y esa es la base de nuestra transformación. Dice en el capítulo 15 ahí de Corintios, el versículo 1, ¿verdad? Dice, 1 Corintios 15, 1, dice, además os declaro, dice el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y esto mismo nosotros hoy recibimos este evangelio. Y siempre comentamos, tiempo y tiempo de escuchar el evangelio. Y el apóstol Pablo dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. De hecho que no podemos ser oidores nomás simplemente, sino hacedores. Porque el oír y el conocer, siempre decimos, la palabra es viva y eficaz, ¿cierto?
y penetra y da vida, dice. Y todos nos alegramos con una Biblia en nuestras manos. Pero ni aunque tenga esta Biblia bajo mi almohada y duerma día y noche sobre él, y no logro abrir y leer lo que está adentro y vivirla, no va a hacer efecto. No va a hacer efecto. Es más, yo puedo tener todo el día conmigo la Biblia, pero si no abro la Biblia, de nada me sirve. Por eso dice en el versículo 1, en el cual también perseveráis a un hombre perfecto. Esa es la estatura de Cristo. El poder vivir en la revelación que el Evangelio nos da. Por eso dice, el Evangelio que os he predicado, quiere decir que no está oculto. No es un Evangelio guardado, no es un Evangelio que ha sido escondido de nosotros. Es más bien, ha sido revelado para nosotros. Dice el apóstol Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué va a pasar? Dice, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Podemos creer en vano? Es decir, ¿nuestra creencia puede ser vacía? Sí. Por eso, hermano, es que cuando escuchamos decir, no tenés o no te pasa o tal cosa porque no tenés fe. La fe no radica en que yo tenga o me pase algo. La fe radica en que tanto yo conozco de Cristo. ¿Qué tanto Cristo es revelado? ¿Qué tanto el Espíritu Santo, por medio de la fe, me muestra en la revelación de su palabra? ¿Quién es Cristo para mí? Entonces, eso va a añadir bendiciones. Sí, va a añadir bendiciones a mi vida. Pero el hecho que yo diga, y escuchamos a veces, porque no tenés fe, no te sanás, dice. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era el apóstol Pablo? Él dice, tenía un aguijón en la carne, por lo cual he rogado, dice, al Señor. Y no creo, hermano, yo en este tiempo que podamos diferir en que el apóstol Pablo era un varón lleno de fe. Pero dice, tengo un aguijón en la carne, el cual he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuál fue la respuesta divina? Bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En nuestra debilidad. Esto tiene que perfeccionarse. ¿Cómo se perfecciona? Por el poder de Dios en nosotros, que es Cristo. Pero debemos reconocer que es débil. Entonces, la fe no es el que yo pueda querer o tener todo, sino que tanto de Cristo yo estoy viendo hoy día. Por eso, cuando vamos a su palabra, dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe y Cristo es revelado, yo puedo ver quién es Cristo y puedo vivir, y eso genera santidad en mí. Entonces yo puedo ver la obra de Dios en mi vida. Y puedo ver qué Dios está haciendo en mi vida, qué Dios está haciendo en tu vida. Entonces la santidad, cuando Cristo en mí resplandece, eso me produce santidad. Y eso me acerca a Dios. Entonces puedo ver a Dios. Puedo ser agradecido a Dios. Puedo dar gracias cada día al Señor. Puedo orar, levantar mi mano. Mientras eso no pase, hoy voy a estar pidiendo y siendo ingrato. Por cualquier cosa, voy a murmurar y me voy a quejar. Cuando la palabra dice, sed agradecido en todo. Entonces, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, como dice más arriba, si el que lo recibimos y perseveramos, dice, seréis salvos si no creísteis en vano. Entonces, el vivir en la revelación que cada uno recibimos va a generar una plenitud de Cristo en cada vida. Y eso es lo que hoy día necesitamos en este tiempo. Ahora, ¿por qué la importancia de esta transformación o de esta preparación? ¿Y por qué la importancia de que el camino que usted y yo hoy estamos tomando tenga que ser eficiente? Porque ese es el propósito. Dice que la palabra es viva y eficaz. Eso quiere decir que nuestra transformación tiene que ser eficiente. De que no lleguemos años y años en el Evangelio y no haya transformación en nosotros. Que no haya cambio en nosotros.
que muchas veces con la amargura que hemos venido a Cristo todavía lo vamos arrastrando. Que no haya ser que con ese pensamiento, esa idea que vinimos inicialmente, todavía hoy tengamos los mismos pensamientos, las mismas ideas. Que todavía con esa revelación inicial que venimos a Cristo, todavía sigamos con eso. Eso no es cambio, eso no es transformación. La palabra dice que todos nuestros pensamientos los traemos a Cristo y Él transforma nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar para que podamos entender en hoy día cuál es la voluntad de Dios para mí. Eso dice Romanos 12. Y cuando hago eso, dice su palabra, yo voy a poder presentarme delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Que debería ser nuestro culto habitual, debería ser un hábito en tu vida y en mi vida. No un día de culto, todos los días, nuestro culto racional. Entonces, si no hay esa transformación, no estamos avanzando. Por eso, necesitamos que nuestra transformación, que nuestra santificación sea eficaz. Si no es eficaz, la palabra lo llama fluctuar, como las olas, sube y baja. ¿Y qué dice Santiago sobre el hombre que es de ánimo inconstante, de que no es estable en sus sentimientos? No puede pedir, no puede orar, no puede tener fe. Porque la palabra te tiene que estabilizar. Por eso decía en el versículo 1, en el versículo dice, si no creísteis en vano. No podemos estar fluctuando, como dice su palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Primero nos va hacia acá y estamos mal. Después venimos hacia acá y estamos bien. Al otro día vamos hacia acá. El Hijo de Dios nos fue llamado para hacer eso. Si somos luz, no podemos estar apagando y prendiéndonos. Entonces, ¿pero por qué esa necesidad? Y eso tenemos que ver. ¿Por qué esa necesidad de que nuestra transformación, nuestra carrera sea eficiente? Porque dice en el versículo 52, fíjense lo que dice en el versículo 52, en un momento, 15:52 de 1 Corintios, dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Esto, cuando leemos en hebreo y dice su palabra, todavía un poquito y el que ha de venir, vendrá. Y lo asegura, lo dice, y no tardará. Ese un poquito, dice el apóstol Pablo, en un momento, petei tesapinive. Ese es el tiempo que nos resta. Ese es el tiempo que nos resta. Ya sea que no sabemos si tenemos un mañana en esta vida, porque nuestra vida es como un polvo, es como un soplo, es como una neblina. Por la gracia de Dios hoy estamos, pero mañana, ¿qué nos queda? Hoy es nuestro día. Entonces, en un momento, ¿qué hemos hecho con ese un momento? Antes que llegue ese abrir y cerrar, ¿verdad? En Mateo 24, Mateo capítulo 24, la necesidad que tenemos, hermanos, de prepararnos en el Señor. En Mateo capítulo 24 y el versículo 44 dice, por tanto, dice el Señor Jesús, dice, también vosotros, dice, estad preparados. Hablando de la venida del Hijo del Hombre, Él está diciendo esta porción, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis, en el momento menos indicado, cuando aparentemente hasta no teníamos ni idea, dice, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando entró la pandemia y estaba a la mitad de la pandemia? Todos se acuerdan, ¿verdad? Impresionante las prédicas de Apocalipsis que había. Todo era tema de Apocalipsis. Todo el mundo ya decía que era el tiempo del fin. Todo el mundo ya decía que ahí Jesús venía. Y ya pasaron 4 años otra vez. Y ya vamos por el 5º. Rápido pasa el tiempo. Decíamos luego que luego de esa pandemia, las iglesias iban a estar llenas. Nunca más se llenaron las iglesias.
Y las iglesias que hoy de repente tienen mucho, no lo que tenían antes de la pandemia. Pero todos esperaban, sí. Ahora, ¿qué dice la palabra? Cuanto menos pensáis, cuanto menos tengas presente. Por eso, en ese momento, cuando menos pensamos, cuando el mundo, llámese el diablo o nosotros mismos, logre hacer que todo nuestro ser esté ocupado en cosas o distraernos en cosas que no benefician nuestra carrera. Eso va a pasar, eso está pasando hoy día en el mundo. Muchos hijos de Dios están en cualquier otra cosa que cuidando o trabajando su ciudadanía. Y hasta podemos decir, no, todavía tarda. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuántas guerras ya hubo y no vino todavía? Pero dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, en 2 Corintios 11:3 dice su palabra, pero me temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente antigua engañó a Eva, hoy día vuestros sentidos se han desviado, se han distorsionado de la verdadera fidelidad a Cristo. Y es lo que pasa muchas veces si no tenemos cuidado, si no tenemos, si no estamos perseverando en el evangelio que hemos recibido, que no ha estado oculto para la iglesia de Jesucristo. Si miramos la historia de la iglesia, desde que se escribieron los evangelios, desde que se escribió su palabra, desde que salió a luz, vemos que esta palabra, esta Biblia ha sufrido tanto contraste que hoy ha logrado sobreponerse a cualquier emperador, a cualquier persecución, a cualquier intento de quemar, de cualquier cosa, la palabra de Dios, porque tiene vida. No ha estado encubierto nunca a la iglesia de Jesucristo, ni al mundo. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces no queremos buscarlo, no queremos perseverar en ello. Entonces viene, y inclusive hoy el problema ya no es que no está oculto, sino también inclusive el mensaje viene distorsionado. ¿Cuántos mensajes distorsionados? ¿Cuántos mensajes espectaculares, mensajes fantásticos encontramos hoy? Que apelan más a la humanidad del hombre que a Cristo. Cualquier mensaje, tú eres un ganador, tú puedes, tú eres el campeón, tú no viniste para sufrir. Y muchas otras cosas más. Impresionante lo que encontramos hoy en el mundo cristiano. Viene un mensaje ya distorsionado. Pero ¿será que es el evangelio que hemos recibido en la cual deberíamos perseverar? Y el Señor Jesús en Juan capítulo 10, justo está hablando de esto, de que en Juan capítulo 10 y el versículo 10 dice su palabra, el ladrón no viene, dice, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice, en abundancia. Ahora, esa abundancia no quiere decir nada que no sean cosas que en el desierto nos falten. Israel pasó por el desierto, tuvo abundancia, pero de la mano del Señor. A pesar de que él se quejaba de todo lo que tenía en Egipto, ¿verdad? Todas las mesas y... No, el Señor le dio agua de la roca, le hizo llover pan del cielo, el Señor le proveyó, tuvo abundancia. Dice que ni una polilla cayó sobre su ropa, pero es el camino del Señor. Y hoy nosotros también de esa manera. Pero si nos centramos y no perseveramos y no nos damos al Señor para ser cambiados, para entender cuál es su propósito, dice, hay este ladrón que hoy nos toca muchas veces de cerca. ¿Qué es este ladrón? Este ladrón en esta porción está hablando de ¿qué? De los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Que lo que está quitando es hurtando, está matando, está destruyendo nuestra carrera. De lo que el Señor hoy quiere prepararnos para recibir. Y aún más, si solamente queda un momento y en un abrir y cerrar de ojos. De lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Dice, este ladrón, estas enseñanzas, estos falsos pastores, porque todo el capítulo 10 está hablando justamente de falsos pastores, falsas enseñanzas. Y dice en el versículo 9 el Señor que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos.
Pero el ladrón, que es fuera de esa enseñanza, fuera de esa verdad, fuera de lo que el Señor revela por medio de su palabra, en la esencia pura de Cristo y de lo que es Cristo para su iglesia en preparación para ser esposa del Cordero, dice, toda cosa que salga de eso es un ladrón. Es un ladrón que lo único que va a hacer es hurtar, matar y destruir. Va a estancar nuestro camino, nuestra carrera. ¿Qué pasa hoy en el pueblo de Dios? ¿Cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios estancados? Estancados. Y no aprovechan, ¿verdad?, el poder venir y buscar en el lugar donde el Señor trae bendición. Donde el Señor está queriendo bendecir a su pueblo. Pero ¿cuándo va a bendecir a su pueblo? Cuando la plenitud de Cristo esté en cada uno de nosotros, a medida que vayamos siendo llamados por su poderosa mano. Por eso en Filipenses capítulo 4, la carta a los filipenses habla de la carrera, ¿sí?, de la carrera del creyente. Si leemos todo Filipenses, justamente habla en la manera y lo que es nuestra carrera. Y en una de las referencias que dice el apóstol Pablo, dice que él lo único que quiere es el supremo llamamiento, que es Cristo, ¿verdad? El premio del supremo llamamiento. Y en el capítulo 4 y el versículo 9 dice, en el nombre de Jesús, dice, 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, suficiente revelación, suficiente testimonio del Evangelio de Cristo. Inclusive hoy, hermanos, nosotros tenemos, ¿verdad?, suficiente testimonio, revelación y mensaje por medio de los hermanos que están perseverando. E imitad, dice su palabra el apóstol Pablo, e imitad su fe. Tenemos suficientes ejemplos también, gracias al Señor, por la vida de los siervos, de los santos, en la cual podemos tenerlos cerca. Pero dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice? Esto haced, en esto perseveráis, si es que perseveramos en esto. Y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Y esto es lo que necesitamos en este tiempo, ¿verdad? El poder entender este crecimiento, este desarrollo, esta transformación que nuestra vida tiene que tener. Cuando leemos Efesios 4, justamente dice, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo, ¿verdad? Y que seamos transformados, que el Espíritu pueda transformar nuestra mente para sabernos cómo vestirnos del nuevo hombre. Porque esa es la idea, ¿cómo nos vestimos del nuevo hombre? Tiene que ser gracia, tiene que ser misericordia, tiene que ser amor, tiene que ser fe, esperanza. Es el nuevo hombre. Cuando leemos Gálatas 5, los frutos del Espíritu, es el testimonio del Hijo de Dios. Entonces, pero tengo que saber cómo vestirme del nuevo hombre. ¿Qué está pasando hoy? Que no he desechado el viejo hombre y con esta vieja creación quiero vestirme con ropa nueva. Y eso no puede ser. Por eso necesito la palabra, porque la palabra me va a limpiar para saber cómo vestirme del nuevo hombre, habiendo desechado el viejo hombre. La palabra es el que va a limpiar este ser. Por eso es que necesitamos, hermanos, que el pueblo sea un pueblo instruido, un pueblo que pueda inquirir en su palabra, un pueblo que escudriñe su verdad, que se deleite en su verdad, para que sepa qué hacer con este tesoro que hoy estamos teniendo, para también poder entender el tesoro que mañana vamos a recibir. Dice en Hebreos capítulo 5 y el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta de que está hablando de ser transformado y esta transformación implica poner todo nuestro ser en la mano de Cristo? De que si nos buscamos del mundo, dice, nuestros sentidos van a ser desviados de la verdadera fidelidad a Cristo.
Si el mundo así si dejamos a nuestros antojos, si dejamos a nuestros deseos, y más, si dejamos en la mano de Satanás, él va a hacer lo que quiere. Va a distorsionar nuestro sentido. Pero cuando somos ejercitados en perseverar en su palabra, en perseverar en lo que hemos recibido, dice que ahí alcanzamos madurez. ¿Y por qué necesitamos madurez? Porque es el trabajo de Cristo en nosotros en hacernos llegar a un nivel que podamos entender su propósito. Y nos da la capacidad no solamente de entender su propósito, sino de cumplir su voluntad. De que podamos decir, heme aquí. Uparaye tuwa. Allí más Señor. Allá llevo le ande su. Ambos puye. Allá llevo le allende su. Hace rato hubiéramos dicho, heme aquí. El Señor está llamando. Dice para buscarle mientras esté cerca. Y está muy cerca hoy. Tan disponible de nosotros. Añadir ya dispara y con muchas veces sube. ¿Por qué? Estamos perdiendo ese un momento en un abrir y cerrar de ojos. Porque dice, se tocará trompeta. Pero si yo no tengo esta madurez, ¿cómo voy a entenderla? ¿Cómo voy a escuchar la trompeta? Porque esa madurez va a hacer que mis sentidos espirituales sean ejercitados. Y eso va a ser, es como un músico si no practica y no se da a los instrumentos, no escucha, no entiende. Los que tocan recién la guitarra, por ejemplo, tocan a cualquier lado, se va en la nota, ojonde. Pero el que está ejercitado, con tocar ya sabe cuando está desafinado su instrumento. Con tocar ya sabe que tiene que tocar. Y lo mismo en lo espiritual. Pero ¿qué hace que podamos llegar a esa madurez? Dice, el alimento sólido. El alimento sólido. Perseverar en el ser transformado. Un alimento sólido nos fortalece. No todo el tiempo le damos a un bebé leche, ¿verdad? Después llega el tiempo en que tiene que comer verdurita. Después ya tiene el tiempo que tiene que comer carne. Y va creciendo. Y cada vez necesita más. Primero una cucharita, después 2 cucharas, después cucharonas, alguna tu olla le mocarujinase. Porque es su necesidad. Y el creyente también es así. Empezamos con poco, pero vamos madurando y ese alimento se vuelve sólido y aprovechamos el alimento sólido. En el tiempo que el Señor está trabajando con nosotros, ese alimento sólido es aprovechado en nuestra carrera para que pueda producir y podamos entender el tiempo que hoy estamos viviendo. O si no, somos niños y dejamos pasar tiempo y tiempo y tiempo y el tesoro que está en nosotros no puede relucir nuestra vida. Porque ese tesoro que está adentro se alimenta de la revelación de la palabra para que él pueda crecer. Y para que a este corruptible, a este cuerpo corruptible, pueda tener fuerza, fortaleza, reposo y descanso para seguir avanzando en la carrera. El hombre interior necesita ser alimentado. ¿Qué lo alimenta? La palabra, el alimento sólido. Dice capítulo 6, versículo 1 ahí de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. Y no podemos decir, bueno, los rudimentos sí son importantes. Pero cuando éramos chicos tomábamos leche. Hoy que somos grandes queremos puchero. Ya cambia nuestra alimentación. Ya necesitamos alimentarnos más. Ya no podemos vivir un día, 2, 3 días. Imagínense que vamos a trabajar en la chacra y vas a tomar leche nomás. ¿Qué va a pasar en nosotros? ¿Verdad? Otro alimento ya necesitamos para el trabajo, la carrera que estamos haciendo. Y en lo espiritual lo mismo, por eso ya dejando los rudimentos, ya buscando esa transformación, buscando que el Señor pueda trabajar en mí, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y cita. Pero necesitamos ir adelante siendo perfeccionados, siendo transformados por medio de su palabra y la obra de su Espíritu Santo en cada uno, para que podamos entender este momento, este abrir y cerrar de ojos, que se va a tocar trompeta, que usted y yo vamos a ser llamados para recibir, para ser glorificados, para escuchar nuestro llamado. Y podamos decir, y yo feliz a mi nombre responderé. Yo feliz a mi nombre responderé. Ese Señor nos prepara para eso. Por su pura misericordia, por su pura gracia, el Señor nos da este tiempo. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4
y el versículo 19 dice, hablando de que a veces no logramos levantarnos como deberíamos tal vez. Dice, pero los afanes de este siglo, Marcos capítulo 4, versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, dice, y las codicias de otras cosas, dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No produce fruto. Porque no hemos decidido dejar de lado este hombre con sus deseos. Como dice su palabra, está viciado. Y encima su vicio es sobre cosas engañosas, dice la palabra en Efesios 4. Está viciado con respecto a cosas engañosas. Y en Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21 y el versículo 34, es un poco más incisivo, es un poco más directo, porque dice, mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros. Cuando habíamos leído la referencia de Marcos, es la parábola del sembrador. Y decía que la palabra ha sido dada, dice, ha sido entregada. Y no es que no ha recibido la palabra, pero ha recibido, pero no ha buscado en el lugar correcto, y eso produce que la palabra sea infructuosa. Y en Lucas capítulo 21 y el versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Puede sorprendernos aquel día? Sí, la palabra dice en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿qué pasa si estoy distraído con mis propias glotonerías? Cuando no le doy importancia. Decía, había un video que estaba recorriendo las redes y me gustó bastante porque decía, los hijos de Dios, dice, jugamos a ser cristianos. Jugamos a ser cristianos. Pero el Hijo de Dios, dice, un Hijo de Dios que se congrega cada domingo o de vez en tanto, o inclusive que ora solamente 3 veces al día, decía el hermano. Gracias, Padre, por el desayuno, gracias por la comida y gracias por la cena. Upanele y oración ahí. No puede luchar con lo que le espera allá afuera, siendo un cristiano parcial cuando hay un Satanás de todo tiempo que está trabajando contra nosotros. ¿Cómo contrarrestamos eso? Satanás es 24 horas, el enemigo del mundo es 24 horas contra nosotros. ¿Y qué produce en nosotros? Glotonería, embriaguez y afán. En nuestro corazón. Eso produce en nosotros. ¿Cómo luchamos contra eso si es gracias, Señor, por la comida, gracias, Señor, por el almuerzo, gracias, y nos vemos cada domingo? No podemos. O cuando nuestra comunión, peor, cuando la comunión que tenemos con el Señor solamente depende de un culto. No podemos. Nuestra comunión debe depender de la relación que cada día estamos teniendo con el Señor. Que cada día leemos, oramos, cantamos. Esa es la comunión. Pero si mi comunión y mi bienestar dependen de un culto, es difícil que el Hijo de Dios esté preparado para ese momento y ese abrir y cerrar de ojos que nos espera de repente, ¿verdad? Por eso dice el versículo 28 ahí de Lucas 21, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. La pregunta es, si estoy en glotonería, si estoy en embriaguez, ¿cómo voy a saber cuáles son estas cosas? Y básicamente es lo que hoy le pasa al pueblo de Dios. Porque si supieran, hermanos, qué es el tiempo que nos toca hoy vivir, la iglesia estaría llena, hermano. Estaría llena los martes, estaría llena los jueves, estaría llena los sábados, estaría llena los domingos. Porque a veces no podemos entender qué tiempo estamos pasando. Porque dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy muchos afanes ahogan la palabra. Nuestro corazón se llena de glotonería, ¿verdad? Estamos embriagados corriendo tras las cosas que este mundo nos ofrece. No es que esté mal. El problema es cuando ocupa el lugar que Dios tiene que tener en nuestra vida. Cuando tenemos más comunión con las cosas del mundo que con el Señor. Vamos,
Si el Señor añade bendición, amén, gloria a Dios. Pero que el Señor sea primero. Que nuestro levantar sea en el Señor y nuestro acostar sea en el Señor. Que nuestra comunión sea mañana, tarde y noche con el Señor. Dice Él su promesa, Él va a añadir, dice. Porque el hombre será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y da fruto. Y todo lo que haga, dice, será prosperado. Cuando el Señor empezó cuando Samuel empezó a servir al Señor, dice que ni una de las palabras, dice, caía en tierra. Ni una de las palabras que Samuel decía caía en tierra. Era prosperado en todo. El Señor amparaba a su siervo. Todos los caminos que Samuel, todos los dichos que Samuel daba a su pueblo, dice, no caía en tierra, daban frutos. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hoy. Que su palabra, que su verdad no caiga en tierra. Que dé fruto, que prospere, que encamine, que guíe, que direccione. Que sea una vida que muestre el tiempo que estamos viviendo. Hoy usted y yo necesitamos entender los sucesos que empiezan a suceder. ¿Por qué? Entonces tenemos que erguirnos, levantarnos. Levantar las banderas, levantar nuestras manos. Para mostrar a muchos hermanos el tiempo que está pasando hoy. Que todavía hay ese un momento, en un abrir y cerrar de ojos, plan de Malayarecoa. De que no sea que glotonerías y embriaguez llenen nuestros corazones. Y eso es lo que hoy necesitamos en el tiempo que estamos pasando. Para terminar, vamos nuevamente a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Dice nuevamente la lectura 50, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, la necesidad que tenemos, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la importancia de nuestra carrera, hermano. No podemos entrar en esta condición, no hay caso. Si queremos lo mejor, si queremos recibir lo mejor que el Señor tiene. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. La muerte es absorbida, dice, por la victoria del creyente. Pero ¿cómo es esa victoria del creyente? ¿Cómo? Porque dice en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Rápidamente a Romanos capítulo 6. Dice, sórbida es la muerte de tu aguijón. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahí podemos ver la importancia, hermanos, de nuestra carrera. Porque ni la muerte va a tener poder sobre nosotros. Dice el capítulo 6 de Romanos y el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, aquel pecado que nos separa del Señor. Como decía en Corintios, porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero por medio del sacrificio de Cristo dice que el pecado, el viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y fíjense, hermano, la revelación que da el apóstol Pablo, porque dice, no es que tal vez o puede ser, sabiendo, conociendo, estando seguro, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, usted y yo, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, nuestra garantía. Este es el nuestro hoy. No tenemos un mañana. Hoy es necesario que esta transformación, que hoy ocurra, ¿verdad? No mañana no tenemos. Dice su palabra, así que hermanos míos, dice,
En 1 Corintios, versículo 58, capítulo 15. Hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, en el pequeño tiempo, en este abrir y cerrar de ojos que nos queda, en un momento, en este poquito que dice la palabra, necesitamos crecer en el Evangelio, crecer en nuestra vida. Necesitamos seguirla, ser fortalecidos, pero para eso debemos acercarnos al Señor y entender que nuestro tiempo ya es corto. Para muchas veces perder nuestro tiempo en, dice su palabra, glotonerías, afanes, embriaguez, ¿verdad? Cosas que no nos hacen ver lo que Dios tiene para nosotros. Y con razón dice la palabra embriaguez, porque no hay caso. Y muchas veces el creyente que no quiere entender lo que se está perdiendo, no, pero yo estoy bien, yo cuando quiero dejo esto, y tampoco deja. Y estamos dejando de pasar tiempo de gracia que el Señor nos da. Porque hoy es un tiempo de gracia para prepararnos. Mañana, si Dios permite, sigue siendo un tiempo de gracia. Para prepararnos nosotros, para preparar a nuestra familia, para preparar a nuestros vecinos, para preparar a todo aquel que necesita. Que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y podamos ver por la revelación de su palabra qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. De tal manera que no despreciemos la gracia, de que no tengamos en poco la gracia, de que podamos aprovechar lo que tiene para nosotros. Como habíamos compartido el domingo, este Evangelio de la Gracia es el único más completo que aún dice tiene promesas para usted y para mí, no solamente hoy, también mañana. Sea cual sea, como que estemos vivos o que estemos muertos, aún recibimos gracia sobre gracia de parte del Señor. Y esto es lo que el Señor tiene que avivar y quebrantar nuestros corazones, de que dejemos de perder el tiempo en cosas que de repente está desviando nuestra atención del verdadero propósito. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Vamos a pedir que nuestros sentidos sean despertados y que nos ayude también a luchar con esta fuerte opresión que hay del enemigo en este mundo. Porque el enemigo está trabajando 24/7, como escuchamos. Y está tratando de toda manera de quitarnos el privilegio de nuestra carrera, el privilegio de nuestra corona. Usted y yo ya tenemos. Es más, en Efesios, su palabra en Romanos y en Efesios dice que ya nos glorificó. Ya fuimos, dice, bendecidos con toda bendición espiritual. Ya es un lugar ganado. Ustedes saben a dónde voy y saben el camino, dice el Señor Jesús. Y nos muestra el camino. Así que vamos a orar, ¿verdad? Orar unos por otros, que seamos fortalecidos, que seamos llenos de su presencia, llenos de conocimiento de su voluntad. Oramos por los hermanos que no están teniendo fuerza. Aún dice su palabra por los que han de creer, por el testimonio de usted, por mi testimonio, ahí afuera. Muchos van a creer, hermano, por nuestro testimonio. Y vamos a orar por ellos también, que puedan anhelar tener estas gracias que usted y yo estamos recibiendo y que estamos disfrutando. Y que Dios mediante aún dice mayores cosas Él concederá a su pueblo. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y vamos a orar y así despedirnos y dar gracias por el tiempo y orar por los cultos venideros, cultos sábado, domingo. Amén, hermana. Amén. Vamos a... Amén. Está en la mano del Señor. Está en la mano del Señor que Él pueda abrir su entendimiento, que pueda, como decía su palabra, ver el tiempo que estamos pasando, que es tiempo de acercarnos al Señor. Disfrutar. El Señor no tiene poca cosa para nosotros. No tiene menos de lo que ha dado. ¿Y que ha dado? Dice a su Hijo. ¿Y cuánto más puede darnos el resto de las cosas? Entonces, que pueda hacernos ver el privilegio que tenemos de acercarnos. Y todo lo que pasa, dice, es para nuestro crecimiento, es para nuestro bien. Y entregamos en su mano entonces la vida del hermano y la hermana. Todas las peticiones entregamos en su mano. En el nombre de Jesús Él pueda guiar nuestro caminar y lo que venga. Entregamos a nuestra salida y así nos despedimos orando todos juntos y dando gracias por su presencia y por la palabra que hemos escuchado.